Grandes músicos japoneses en el Festival Internacional Cervantino. Tenemos todos los detalles. Dramaturgia germana, actores mexicanos confluyen en el escenario. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22. Laura Barrera, muy buenas noches. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y hoy arrancamos con una triste noticia. Sí, muy penosa. La verdad es que pues es un luto en muchos ámbitos. Iniciamos con un recuerdo de Ifigenia Martínez. Reconocida como una de las máximas referentes de la izquierda mexicana y por ser pionera en la lucha por los derechos de las mujeres, Ifigenia Martínez dejó una huella profunda en la vida política y social de nuestro país durante sus más de 60 años de actividad profesional. Economista, académica, legisladora y diplomática, se destacó desde el inicio de su carrera al convertirse en la primera mexicana en obtener un posgrado en economía en la prestigiosa Universidad de Harvard. Así también, en 1967, fue nombrada la primera directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Un año más tarde, durante el movimiento estudiantil, jugó un papel importante como defensora de la autonomía universitaria. Su carrera política está marcada por dos momentos cruciales. En 1988 participó en la creación del Frente Democrático Nacional que impulsó la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Al año siguiente, en 1989, fue una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos mucho todavía que lograr, pero que afortunadamente tenemos los recursos para hacerlo. Fundamentalmente lo que me impresiona y me hace reflexionar es la cuestión demográfica. El crecimiento demográfico ha sido espectacular y encontrar espacio para que todos estos mexicanos tengan la oportunidad de llevar una vida en libertad ha sido pues la labor de muchas generaciones y de muchos políticos, sociólogos, campesinos, obreros, de todos, ciudadanos, todos. Pero es un hecho que durante, por ejemplo, la vida que yo tengo, pues logramos un país de 20 millones, transformarlo en uno de 120 y con más democracia y más oportunidades para todos. La doctora Ifigenia Martínez fue 3 veces diputada federal y 2 veces senadora. Entre los múltiples reconocimientos que recibió por sus contribuciones a la política y la economía de México, sobresale la medalla Belisario Domínguez, que el Senado de la República le otorgó en 2021. Este año fue electa como diputada federal del Congreso de la Unión y hace apenas unos días presidió la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien entregó la banda presidencial. Esa fue su última aparición pública. Descanse en paz, Ifigenia Martínez. Desde aquí un abrazo fraterno a sus familiares y amigos. Legisladoras, legisladores, sí, a todas las mujeres que ha inspirado. Un referente indiscutible en la historia de nuestro país. Y cambiamos de tema porque la música es el vehículo para esta causa. Distintas voces se unen con el fin de compartir vida. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 los casos de cáncer en el mundo se incrementarán en un 75%. Y hablando específicamente de la leucemia, son más de 10,000 casos anuales los que se registran en el mundo. Con ánimo de fortalecer la lucha contra este tipo de cáncer, la Fundación Comparte Vida ha organizado una gala musical con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, donde resonarán las voces de Denise Gutiérrez, Fernando de la Mora y Eli Guerra. Tiene que ver con el simple hecho de querer conectar con el que está enfrente. Eso que nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Amar a los demás. Para mí la música ha sido un bote salvavidas. No puedo entonces de otra forma ver la música más que de esa manera. La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata estará comandada por el maestro Gustavo Rivero Weber. Por supuesto, será una colección variopinta de piezas contemporáneas y clásicas. Se han realizado, por ejemplo, 3 arreglos del repertorio musical de Eli Guerra. Se escucharán, entre otras, la canción Ángel de Amor y el duelo del grupo La Ley.
Va a haber buena música, música del corazón, música de música que se ha quedado por muchas generaciones en el corazón de la gente. Emocionar a la gente puede ser el motivo de vida para una persona. Y la verdad, hay cuánta gente que pasa por la vida sin emocionarse, sin emocionar, y la verdad que nosotros somos generadores de ese maravilloso sentimiento. Estamos en el lado de la música, pero somos un vínculo y somos también un filtro para conmover, para conectar con la gente. Somos voces distintas, personas distintas, pero nos conecta la música, nos conecta el canto, que eso es fundamental. La cita es el jueves 7 de noviembre a las 6:30 de la tarde en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Lo recaudado se donará a la causa, pero si buscan involucrarse más en la lucha contra la leucemia, pueden acercarse a la Fundación Comparte Vida a través de su sitio web. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Desde lenguas originarias hasta libros académicos. La literatura mexicana de nuevo se hará presente en Frankfurt. Por cuarto año consecutivo, Ediciones de Lirio participará en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que este año tendrá a Italia como invitado de honor. La editorial va a poder estar en una de las ferias más importantes. Yo creo que es la más importante en este momento del mundo y del mundo editorial, y es una oportunidad grande para nosotros hacer presencia con nuestras publicaciones, lo que venimos editando, nuestras novedades, pero en sí con todo un catálogo que es muy diverso en la editorial, que va desde lenguas originarias hasta libros académicos. En esta ocasión presentarán un programa cultural y académico llamado Voces de la Literatura Mexicana Contemporánea, en las que tendrán algunos escritores, poetas y novelistas de distintas regiones del país. Y donde va a estar presente, por ejemplo, una poeta en este momento con un trabajo literario muy importante, que es Beatriz Saavedra Gastelum. También vamos a contar con la presencia de Elsa Schwartz, que es una académica investigadora, y que gracias a ese trabajo académico y de investigación logramos publicar un libro de la hija de Octavio Paz y Elena Garro, o Elena Garro y Octavio Paz, que es Elena Paz Garro. Contarán con el apoyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Gobierno del Estado, que se han sumado a este esfuerzo de hacer llegar las obras de escritores mexicanos a otras partes del mundo. Para nosotros es muy importante, de verdad, acercarnos con ellos, porque de esa manera también se da un intercambio, la necesidad que ellos tienen de acercarse a la literatura de nuestro país, porque es difícil que les llegue hasta allá. Entonces ya se hace una conexión para mandar libros. Entonces eso se vuelve muy enriquecedor. Ese es un encuentro muy importante con ellos. La Feria Internacional del Libro de Frankfurt, la más importante de Alemania, se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Sigamos la historia del rey de Tulsa. Mientras Sylvester Stallone da vida al general Manfredi, entre acordes de un artista mexicano. La exitosa serie de televisión Tulsa King, protagonizada por Sylvester Stallone en el papel de un capo de la mafia, ha confirmado su regreso para una segunda temporada. En esta ocasión, contará con un aporte especial de la música mexicana. El cantautor Juan Cirerol, originario de Mexicali, ha compuesto el corrido de Tulsa King. Dicha pieza promete añadir un toque único a esta nueva edición. Invité a mi amigo Marco Olivera Lynch, de Agrupación Cariño, para que para que hiciéramos entre yo y él la música, porque él tiene mucha experiencia en esto del cine. La creación no fue tarea fácil,
pues estuvo llena de retos y nerviosismo. Reflejar la esencia del personaje principal y del actor del que se trata, pues buscaba plasmarlo en esta composición. Imagínate el personaje del cual se trata, básicamente el actor más famoso del mundo, junto con Arnold Schwarzenegger. Me tomo la libertad de decirlo así. La verdad es que yo no había pasado hace muchos años por una situación de decir, wow, qué nervios, ¿no? Entonces, pues hicimos lo mejor yo puse lo mejor que pude de mí, y estoy seguro que también todo mi equipo. El videoclip, creado para promocionar esta segunda temporada, fue filmado en Delta Brewing, un restaurante de Mexicali que recrea la estética de un pueblo del viejo oeste, dando este lugar un ambiente acorde a la temática de la serie. Salgo yo interpretando la canción junto con unas imágenes del personaje que se llama Dwight Manfredi, que lo interpreta Sylvester Stallone. Entonces ahí promocionando partes de la primera temporada y algunas partes de la segunda, para darle una conexión. Este corrido está disponible en todas las plataformas de Paramount Plus México. El cantautor adelantó que se avecinan nuevos proyectos para su carrera musical. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Esta no solo es una revisión de medio siglo de historia. También es una escala para volver la mirada al futuro. La Universidad Autónoma Metropolitana conmemora su 50 aniversario y en este contexto, la Unidad Iztapalapa ha lanzado el libro titulado Relatos de viaje, 50 años de la UAM, Unidad Iztapalapa. Esta obra busca felicitar y estimular a la comunidad universitaria, destacando los hitos y experiencias que han marcado el desarrollo de la institución a lo largo de 5 décadas. Es un libro elaborado como balance de estos 50 años de la UAM, sobre todo las 3 unidades principales. Se reunieron muchos testimonios, unos pocos escribieron artículos, pero la mayoría son testimonios orales, resultado de entrevistas realizadas. En su historia, la Universidad Autónoma Metropolitana ha enfrentado diversos desafíos, pero su capacidad de adaptación ha permitido que la institución se mantenga vigente. La historia de las universidades no está hecha solo de avances, de descubrimientos científicos y hallazgos en los modos de mejorar la enseñanza, sino también de trastornos. En esta obra se refleja el contexto social que ha rodeado a las diferentes unidades de la universidad. La multiculturalidad se erige como una de sus principales características, ya que muchos de sus estudiantes provienen no solo de diversas áreas de la Ciudad de México y su área metropolitana, sino también de distintas regiones del país. Esta diversidad se extiende a sus profesores y al personal, así como a los métodos de enseñanza utilizados, lo que enriquece el ambiente académico y fomenta un aprendizaje integral. También es un libro que habla del futuro, de cómo encarar los desafíos actuales, cómo en las nuevas generaciones podemos encontrar también aprendizajes. La publicación de este libro no solo celebra 5 décadas de trayectoria de la UAM, sino que también invita a la reflexión sobre los retos superados y el camino por recorrer. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Al acercarnos a su literatura, el corazón nos puede delatar. Pero no lo olvidaremos nunca más. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, editor y crítico literario, considerado como el maestro del terror, la poesía oscura y un gran exponente del género gótico en Estados Unidos, quien nació el 19 de enero de 1809. Quedó huérfano a los 2 años de edad, y los Allan, una familia de Richmond, Virginia, fueron quienes lo criaron hasta la juventud y le otorgaron sus apellidos, pero nunca lo adoptaron formalmente. Desde pequeño, escuchaba historias de zombies, fantasmas y magia negra, lo que le hizo ser un fanático lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Nunca fue apoyado para ser escritor, sin embargo su madrastra tuvo fe en él y consiguió que entrara a la Universidad de Virginia, pero la tuvo que abandonar debido a problemas de dinero y deudas de juego. En 1827, publicó su primer libro,
una colección de poemas titulada Tamerlane y otros poemas, que pasó desapercibida en ese entonces. Consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas de su autoría. En 1839 escribió Cuentos de lo grotesco y arabesco, que salió en 2 volúmenes que incluían algunas de sus obras más emblemáticas como La caída de la casa Usher y Ligeia. En esa época, Poe desarrolló lo que posteriormente se conocería como la novela policíaca, con la obra Los crímenes de la calle Morgue, y obtuvo gran éxito con su relato El escarabajo de oro y El cuervo y otros poemas. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en sus historias, en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruinas y cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Tras la muerte de su joven esposa, cayó en un estado de depresión y desesperación, que lo incitaría a escribir obras tan relevantes como Ulalume o un alucinado ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que sería su última publicación. La muerte de Allan Poe parecería una historia sacada de sus cuentos, pues un día solo desapareció y se le perdió el rastro. Tiempo después fue hallado en calles de Baltimore en estado grave de delirio, por lo que fue trasladado a un hospital donde murió el 7 de octubre de 1849. Edgar Allan Poe dejó un legado en la literatura universal, inmortalizado en sus cuentos y adaptaciones que se han realizado a lo largo del tiempo. Para Noticias 22, Carolina Martínez. En las letras ha encontrado su espacio de libertad y expresión que comparte y celebra junto a sus lectores. En el marco del ciclo Protagonistas de la Literatura, el Instituto Nacional de Bellas Artes rindió tributo a la escritora Ana Clavel en la Sala Manuel M. Ponce. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional Hace unos meses la Coordinación Nacional de Literatura de Bellas Artes me invitó a participar, ¿no?, en este ciclo, y la verdad fue, ¿qué te puedo decir?, una gran alegría, pero sí una gran sorpresa, porque pensé que todavía faltaba para que me hicieran esa distinción. Por la Universidad Autónoma de México, Ana Clavel es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, además de maestra en Letras Latinoamericanas. Ha colaborado con el periódico La Jornada, El Universal, la revista Nexos, entre muchos otros medios. Su obra se extiende por más de una veintena de libros, donde ha explorado, por ejemplo, la sexualidad, el cuerpo y los confines del deseo. Más que nada se me ha develado como una suerte de poética de los deseos y de las sombras. Yo hago mías las palabras del poeta Paul Valéry: es lo desconocido que llevo en mí lo que me hace ser yo. Es un espacio de libertad de imaginación que no se da prácticamente en ninguna otra área. En tu cabeza y en lo que tú imaginas, eres completamente libre. Entre sus obras encontramos trabajos como Las violetas son flores del deseo, que le valió el premio de novela corta Juan Rulfo de Radio Francia Internacional. Son ya 4 décadas de explorar su voz a través de las letras. Es una trayectoria ya de varias décadas de haberle apostado a la literatura. Ahora sí que, como decía Octavio Paz, merece lo que sueñas. Y pues yo he tratado, ¿no?, de seguir ese dictado. En el Presidium participaron la poeta y narradora Claudina Domingo, el poeta y ensayista José María Espinaza y la escritora Ana García Bergua. Con imágenes de Óscar López y Enrique Varela, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Dramaturgos germanos y actores mexicanos entrecruzan caminos en el Centro Cultural del Bosque. El pensamiento rueda. En el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque iniciaron las actividades del 9º Theaterwelt, encuentro bianual de dramaturgia germánica contemporánea realizado desde 2008 por la Coordinación Nacional de Teatro en colaboración con el Goethe Institut México. Mi pata. ¿Será esto también una raíz? Empezaron como unas lecturas dramatizadas en lengua germánica y finalmente se convirtieron en semimontajes o casi obras casi montadas. Era como la visión de creadores y creadoras mexicanas, de cómo un texto extranjero lo abordamos en el teatro mexicano. En esta 9ª entrega se han considerado 4 semimontajes. La pieza inaugural Días Estridentes, de Selma K. Matter,
Still Loading y Sobrevivir de María Milisavljevic y Agua de Catherine Rogla, todas desde la mirada mexicana. Hemos encontrado afinidades, pero también finalmente estamos justo del otro lado, ¿no? Del nuevo y el viejo continente, del otro lado del charco. Es un ciclo enriquecedor para la escena contemporánea, ¿no? Es una mezcla, es un intercambio, es una vinculación y estamos muy contentos. Como parte de la programación, la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman realizará 3 talleres de escritura gratuitas en las instalaciones del Goethe Institut México. Se abren sobre todo los talleres como para poder estar en contacto, para poder implementar como herramientas de escritura, de intercambio sobre todo. ¿Acaso ves otro perro destartalado por aquí? ¡No! El 9º Theaterwelt se realizará hasta el 27 de octubre. El programa puede consultarse en la página de la Coordinación Nacional de Teatro. Toda la información respecto a los talleres permanece en el sitio web de la Cátedra Bergman. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Este encuentro editorial a 3 pistas trasciende la literatura. Talleres, conferencias y espectáculos integraron las actividades de la primera feria del libro dedicada a las artes circenses. Ni la lluvia impidió que el público disfrutara de una decena de actividades organizadas por el Festival Internacional de Circo Actual en las instalaciones del Circo de Mente. Nos encanta recibir este tipo de propuestas de feria del libro, de cultura circense, de que pues eso, de promover y difundir también las letras en el circo, que es muy importante, ¿no? Además de la venta de arte gráfico, música, vestuarios y accesorios, hubo una amplia oferta de publicaciones. El circo tiene esa cuestión de trascender los límites, ¿no? Y las historias que podemos encontrar en las letras, en las historias, las anécdotas de la gente que ha hecho circo en la historia mucho antes de que existiera lo que existe hoy en día, la comunicación y los videos y la información como se difunde hoy en día. Hay mucho material escrito sobre circo, pero es poco conocido. Y cada vez pues hay más publicaciones, más investigaciones, pues tanto material académico como pues novela, cuento, biografías, registros. Entonces sí hay mucho material, pero pasa muy desapercibido, ¿no? Hay pues toda una historia muy antigua. Incluso en México, desde antes de la llegada de los españoles, ya se hacían actos circenses, ¿no? Y entonces, pues es muy interesante todas estas investigaciones sobre historia de circo, o sobre filosofía, o la risa, ¿no? La comedia, todo lo que implica el mundo circense tiene un material infinito de anécdotas y de historias, ¿no? Este encuentro finalizó con un espectáculo de variedades en el que participaron artistas internacionales. La intención es seguir con esta idea, darle continuidad. El próximo año volvemos con el FICA y pues también con la segunda feria de Libro Circo, que además es pues una idea nueva porque por lo menos en Latinoamérica no hay una feria dedicada al circo, ¿no? Con imágenes de Javier Contreras y Juan Carlos Valencia, informó Óscar Cortés. Ella capturaba las palabras en el aire y las transformaba en poesía, misma que ahora podemos leer en nuestro idioma. Este 6 de octubre se cumplieron 45 años del fallecimiento de la poeta estadounidense Elizabeth Bishop, considerada como una de las escritoras más trascendentales de la poesía del siglo XX. Fue una poeta excepcional, sin lugar a dudas, una de las grandes voces poéticas de la literatura universal del siglo XX y que ahora mismo está teniendo fuertes herederas, ¿no? O sea, ha dejado una impronta muy importante en la poesía actual y sobre todo en el mundo anglosajón, pero también en el mundo español, en el mundo de habla hispana. La editorial Vaso Roto asumió el reto de publicar por primera vez en español la obra completa de la escritora, no solo como un homenaje, sino que también reafirma su vocación de volver accesible lo mejor de la poesía mundial. A nosotros en Vaso Roto nos gusta decir que trabajamos con constelaciones poéticas. Un poeta nos lleva a otro poeta y nos lleva a otro poeta y así se va creando una tradición. Bueno, pues en el momento en el que Elizabeth Bishop la publicamos, se convirtió en la estrella central de una de las constelaciones poéticas más fructíferas que ha tenido Vaso Roto en su historia.
caracterizada por su atención al detalle y un enfoque contemplativo que explora temas como el viaje y la relación entre el individuo y el mundo. Utiliza un lenguaje claro y accesible, cargado de significados. Elizabeth Bishop hacía una poesía completamente suya, fuera de cualquier movimiento literario que hubiera en ese momento, y estaba basado muchísimo en la contención emocional, que se buscaba también a través de una forma, ¿no? O sea, un respeto hacia la forma. Y hay quienes dicen que la poesía de Bishop puede ser fría, a mí no me lo resulta, es una poesía muy contenida, pero dentro están las emociones, los sentimientos y los pensamientos más profundos del ser humano. Todos los textos de la poeta los podrás encontrar en www.americas.vasorroto.com. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Literatura, artes plásticas y más, al regresar aquí a Noticias 22. Sonidos ancestrales y vanguardias musicales resuenan esta noche en el Rincón Nipón. Konnichiwa amigos, bienvenidos a Rincón Nipón. Soy Miri Murasaki y hoy tenemos una noticia muy especial para los amantes de la música y la cultura japonesa. En el marco del 52 Festival Internacional Cervantino, Fundación Japón presenta por primera vez en México a Mikage Project, un grupo de 3 talentosos músicos japoneses que mezclan canciones tradicionales japonesas con un sonido moderno y contemporáneo. Mikage Project está formado por Koki Sato, quien toca el shakuhachi, una flauta de bambú que ha aprendido desde joven en una familia de músicos folclóricos. Sato ha estudiado en la Universidad de las Artes de Tokio y ha producido una variedad de géneros musicales. Sho Asano es el experto en tsugaru shamisen y voz. Animado por su abuelo, empezó a aprender sobre el tsugaru shamisen a los 5 años y ha actuado en todo el mundo desde su graduación en la Universidad de Keio. Y por último, Takashi Honma, quien toca el koto de 25 cuerdas. Formado desde los 3 años por su madre, Honma se graduó en la Escuela Superior de Música y Arte Dramático Toho Gakuen. Mikage Project ofrece una propuesta única al combinar canciones folclóricas japonesas con arreglos modernos que incluyen elementos de jazz, funk, rock y música latina. Su visita a México incluye 3 conciertos. El 26 de octubre en la ex hacienda de San Gabriel de Barrera, en Guanajuato. El 29 de octubre en el Fórum Cultural Guanajuato, en León. Y finalizando el 31 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Ciudad de México. En este último concierto estarán acompañados por la cantante mexicana Leica Mochan y el baterista y percusionista chapaneco Gustavo Nandayapa, creando una fusión entre la música tradicional japonesa y los sonidos latinos. No te pierdas la oportunidad de descubrir esta propuesta musical fresca y novedosa que une culturas a través de la música. Para más detalles y boletos, visita la página del Festival Cervantino, así como las redes de Fundación Japón. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. ¡Sayonara! Arigato Miri Sayonara. Comenzó la temporada de premios Nobel y en la rama de fisiología se impone la investigación sobre el microARN. Este lunes, los estadounidenses Victor Ambros y Gary Rupkun recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del microARN. Este juega un papel crucial en la determinación de cómo se desarrollan y funcionan los organismos y por qué a veces funcionan mal. Los microARN son pequeñas moléculas de ARN. Su descubrimiento reveló un nuevo principio de regulación genética crucial para los organismos multicelulares. Esta regulación determina las diferencias entre los tipos de células que, si se desvía, pueden producir enfermedades como cáncer, diabetes o autoinmunidad. El genoma humano, por ejemplo, proporciona instrucciones para más de 1000 formas de microARN. El ARN, o ácido ribonucleico, transporta instrucciones del ADN a las células, lo que permite la creación de proteínas.
Pero de acuerdo al New York Times, lo que los galardonados hoy sugieren es que este proceso tan fundamental podría ser más complejo, ya que los microARN actúan como controladores del proceso que produce proteínas, pero un exceso o deficiencia de una proteína puede provocar enfermedades como cáncer o la osteoporosis. El aliado para este descubrimiento fue el estudio del gusano C. elegans. El Dr. Ambrose es profesor de Ciencias Naturales en la Universidad de Massachusetts, en tanto que el Dr. Rupkum enseña genética en la Facultad de Medicina de Harvard. Noticias 22. En otros asuntos vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Pilar Bolívar. Son 40 años de trayectoria, egresada de literatura dramática y teatro, actriz, directora, conductora y maestra. Veamos lo que es vivir en la piel de Pilar Bolívar. Acompáñenme. ¡Mátenlos! ¡Maten esos holgazanes que solo quieren trabajar 8 horas diarias! ¡Mátenlos! La actuación me encanta, sé que se me da como anillo al dedo, que ahí sí no tengo que echarle muchas ganas, ni mucho coco, ni mucho estudio, ni nada, porque es algo innato, es algo con lo que nací. Desde muy pequeñita sabía yo que era actriz, y buena actriz, y en el género de la comedia todavía más. 8:30 de la noche. Pilar Bolívar ha trabajado en más de 100 puestas en escena con los directores más importantes de nuestro país. Celine, no puedo Celine, no puedo respirar. Celine, mis pulmones desbordados de nicotina se colapsan. Pero de la actuación, yo pensaba cuando era joven que se quitaban los nervios, que cada vez te volvías más seguro en el escenario. Y a mí me ha pasado un poco que la exigencia es tal, cada día, cada obra, como actriz, que hay un momento que sí resulta una sensación, si bien no es pánico escénico de que no pueda yo salir a escena, sí es como una hiperresponsabilidad en la que me estoy autojuzgando constantemente. Entonces he perdido un poco esa delicia, tal vez de la inconsciencia de la juventud, de estar en escena como actriz, y lo he ganado como directora. En el área del diseño y realización de vestuario, así como en la caracterización escénica, cuenta con más de 90 proyectos teatrales que van desde el teatro clásico hasta las nuevas vanguardias contemporáneas. Es miembro del programa de creadores escénicos. Tienes que nacer con un talento, y no estoy hablando de determinismos ni mucho menos, pero sí hay gente que tiene más aptitudes de repente para ciertas artes, para ciertos quehaceres en la vida, ¿no? Yo creo que es junto con pegado, ese talento con el que naces, pero vienes aquí a trabajarlo, a disciplinarlo. Y yo también creo mucho en la academia, creo mucho, bueno, yo estudié literatura dramática y teatro en la UNAM y soy muy estudiosa, me gusta mucho el conocimiento, entonces creo que el talento más la academia, más la tabla, yo creo que esa es la combinación perfecta. Próximamente, Pilar Bolívar participará en 3 obras de teatro en la Capilla, que son Reventadas, el reestreno de Lavar, Peinar y Enterrar y Las Hermanas Valls. Esté pendiente de sus estrenos. Noticias 22, José Antonio Hernández. La sala está dispuesta para tomar lecciones de geometría, por supuesto a través de una mirada artística. Al final, en mi caso, hay una conexión también con lo histórico, muy fuerte. Entonces, es buscar esa conexión entre el pasado y el presente. A mí me obsesiona el presente, no tengo ningún interés por desvelar el futuro, porque ya me parece muy complicado entender lo que estamos viviendo, pero sí hay esa idea de trabajar con imágenes que vienen de distintos tiempos. La exposición Lecciones de Geometría de Ira Lombardia, y que actualmente se presenta en el Centro Cultural de España en México, muestra los múltiples intereses que tiene el artista visual. Yo saco fuentes de muchísimos sitios y voy buscando conexiones para intentar, como decía Dora Haraway, en este mundo es un mundo de conectividad y importan tanto las conexiones que hacemos como las que no hacemos. Entonces en mi trabajo lo podréis ver, pero se superponen muchas imágenes, no hay un tiempo.
Puedes encontrarte una imagen de hace 500 años con una imagen de un meme. El trabajo de Lombardia parte de la investigación de archivos, museos, bibliotecas, documentos y fuentes primarias cuyas imágenes extrae, repiensa, recontextualiza o redefine. Reconoce una influencia en su trabajo de Walter Benjamin y Joan Fontcuberta. La complicación que tiene trabajar con archivo o con imágenes preexistentes es ese distanciamiento previo que existe con la fuente, ¿no? Son fuentes históricas, entonces también tienes que saber cómo aproximarte o cómo usarlas y al mismo tiempo hacerlas propias, ¿no? Porque al final yo no las manipulo, en el sentido de que las altero, pero sí juego con ellas. Noticias 22, Alberto Aranda. Entre tradición y escaramuzas, estas legendarias mujeres cabalgan de nuevo. En el 2016, la charrería mexicana fue declarada como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO y el pasado viernes 4 de octubre se llevó a cabo la ceremonia Mujeres Leyendas de México para honrar a las mujeres que han ayudado a preservar este deporte. Hoy más que nada no es un evento para mí, es un evento para todas las mujeres que han dejado huella en la charrería, tanto como exreinas nacionales, que no debería decirlo exreinas, son reinas, y mujeres de leyenda. En el evento, Luisa Echevarría fue coronada como la reina de la Federación Mexicana de Charrería, tradición que surge en 1937 con Rosa María Lepe Ruiz, siendo ella la primera reina de la antigua Nacional de Charros. Sin embargo, para las escaramuzas no ha sido un camino sencillo, pues la charrería aún mantiene tradiciones muy arraigadas al machismo, pues la primera escuela para mujeres en este deporte se fundó en 1991. Fundó la primera escaramuza escuela Perla de Occidente, que es asociación civil, la única en el país en aquel entonces, femenil. Y de ahí empiezo a dar clases a diferentes damas de a caballo, que somos las que conformamos una escaramuza charra, y ahora se ha convertido para mí en un estilo de vida, en una pasión, en una tradición que he legado a más de casi 1000 alumnas. Durante la ceremonia, además de coronar a Luisa Echevarría, también se rindió un homenaje a aquellas escaramuzas que han ayudado a preservar la tradición de la charrería mexicana. Algunos de los nombres mencionados fueron Ileana Huerta, María Eugenia Ruiz, Zoila Cárdenas, entre algunos otros. Bueno, en mi caso es muy importante porque es parte de una tradición mexicana, es parte de una cultura, es parte de un traje, es parte de algo que nos identifica a nivel mundial y de manera internacional. Y el preservarlo y el darlo a conocer en todo el mundo es un orgullo para nosotros los charros, que como decía aquel poeta Delfín, que no se acabe esta raza de los hombres de a caballo, y en eso nos incluimos nosotros también, de las mujeres de a caballo. Para Noticias 22, Ileana Luna. Salen a la luz nuevas investigaciones sobre el poder sanador de la música. Hace unos días, el neurocientífico Daniel Levitin presentó su libro I Heard There Was a Secret Chord, Music is Medicine, donde detalla las maneras en que la música puede actuar sobre el cuerpo y la mente. Señala que tocar o escuchar música puede modificar los niveles de serotonina o dopamina del organismo. Estimula la capacidad del cerebro para crear nuevas neuronas, así como nuevas conexiones entre ellas, mejorando la recuperación cerebral y normalizando la respuesta al estrés. Levitin enumera trastornos del movimiento para los cuales se ha demostrado que los pacientes responden a la musicoterapia, como la tartamudez, el síndrome de Tourette y la enfermedad de Huntington, así como la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. El autor señala cómo la música ayudó al productor Quincy Jones a lidiar con la depresión y a Bruce Springsteen, quien la considera una medicina que le trajo paz, así como el Alzheimer del guitarrista Glenn Campbell, quien en algunas giras en ocasiones no recordaba en qué ciudad estaba o qué canción acababa de tocar. Sin embargo, sus presentaciones siguen siendo sólidas como una roca, recuerda el portal Undark. Aunque no hay una cura para esta última enfermedad, la música puede aliviar el control del padecimiento.
establece que los tratamientos con musicoterapia pueden auxiliarse ahora de la inteligencia artificial para ayudar a seleccionar música que se adapte a los objetivos terapéuticos de cada paciente. Y a todo esto, ¿por qué los músicos profesionales tienen más probabilidades de ser presas de las adicciones y morir de forma violenta? Levitin sugiere que hay factores como el alto riesgo asociado con el éxito o el fracaso en el negocio de la música, además de que sus descalabros tienden a ser muy públicos. Noticias 22. Se cumple un año de la guerra que está replanteando las políticas en Medio Oriente y el futuro de varias naciones. Y en un escenario de máxima tensión en Medio Oriente se conmemora un año ya del comienzo de la invasión a Gaza, un año de extrema violencia que ha dejado miles de muertos, millones de desplazados, cientos de miles de personas en hambruna. El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó a Israel con la operación bautizado Tormenta de Al-Aqsa. Esta causó la muerte de unos 1.200 israelíes y extranjeros en una acción terrorista que terminó con 250 personas secuestradas. Desencadenó así una respuesta armada llamada Espadas de Hierro que dio inicio a una guerra sin precedentes en la historia del conflicto árabe-israelí. El ataque de Hamás fue la excusa que esperaba el primer ministro Benjamín Netanyahu para legitimar lo que se convertiría en un genocidio frente a la inercia de la comunidad internacional. El saldo del lado de Israel por los ataques de Hamás fueron de 1.290 muertos, cerca de 7.500 heridos. Por su parte, la invasión a Gaza ha dejado más de 42.000 palestinos muertos, que representan casi el 6% de la población de Gaza. En promedio, estamos hablando de 115 muertes al día, de esos 31 son niños. Una persona muere cada 12 minutos en Gaza, un niño muere cada 46 minutos. Representa más del triple de las personas que están muriendo en Siria cada día. Ojo que de acuerdo con la revista Lancet, las muertes relacionadas con el conflicto por temas como desnutrición, falta de asistencia médica o complicaciones podría ser de al menos 186,000 personas. Informes de Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados de los últimos 18 años muestran que en ningún otro conflicto en la historia de la humanidad se ha matado un mayor número de niños en un año. Por si fuera poco, 25,000 niños han quedado huérfanos. Todos los hospitales han sido atacados, solo 17 siguen atendiendo heridos. El 96% de la población está al borde de la hambruna, el 85% de la población de la Franja de Gaza, en donde viven más de 2.3 millones de personas, han tenido que evacuar sus hogares debido a los constantes ataques de Israel. La mayoría de ellos se fueron desplazados a la zona de Rafah. Esta zona solo mide 62 kilómetros cuadrados. El 93% de las escuelas fueron dañadas, están destruidas. Y pues como lo sabemos, este conflicto arraigado en la disputa histórica por el territorio y la autodeterminación intensificó las tensiones internacionales, generando condenas, apoyos, llamados a la calma desde diversas partes del mundo. Mientras tanto, las ofensivas israelíes combinadas con una situación humanitaria crítica en Gaza, donde la población civil está atrapada entre el fuego cruzado, han desencadenado la crisis humanitaria de gran envergadura. Mientras tanto, las negociaciones diplomáticas intentan contener la violencia. La escalada de violencia cada vez se extiende más en la región y ahora nos encontramos en un enfrentamiento abierto entre la República Islámica de Irán, Líbano e Israel. Y cambiamos de tema. Con 4 siglos a cuestas, esta tradición japonesa sigue dejando una marca indeleble entre sus practicantes. Los tatuajes han sido una forma de expresión durante miles de años, evolucionando para convertirse en una parte integral de la cultura global. Por lo que siguen renaciendo técnicas antiguas como la tebori, que se traduce como tatuaje a mano, proveniente de Japón, que se remonta en el siglo XVII en el periodo Edo, logrando que artistas contemporáneos comenzaran a especializarse en esta técnica, utilizando herramientas tradicionales como es el punzón o bori, que es una vara con una aguja en su extremo, para insertar la tinta en la piel. El estilo japonés es reconocido por su complejidad y su enfoque en la narrativa, con dragones, carpas, flores de cerezo y olas. Suelen ser grandes y abarcar amplias áreas del cuerpo, como la espalda, el pecho o los brazos.
Javier Rodríguez, quien es un tatuador mexicano, nos compartió que lleva 11 años realizando esta técnica aprendida en sus viajes hacia Japón, incorporando elementos modernos mientras mantiene su esencia tradicional. Este resurgir del Tebori ha atraído a una nueva generación de entusiastas del tatuaje, que buscan una conexión más auténtica con el arte, inspirando tanto a creadores como a quienes buscan llevar en la piel una parte de esta tradición milenaria. Para Noticias 22, Ariadna Campos Rojas. La actuación la llamó desde temprana edad. Hoy su nombre se vuelve un referente de las tablas y la pantalla. Tenía 10 años y estaba en la ciudad de Nueva York cuando el fantasma de la ópera de alguna manera la llamó al escenario. Adriana Llabrés no supo describir qué fue lo que sintió en ese primer contacto con la obra de Weber. Me guardé la nota mental de, le tengo que preguntar a mi mamá que lo que sea que sentí, ¿qué fue? Porque eso es lo que quiero hacerle sentir a la gente cuando yo crezca. No respondió al llamado en un primer momento, pero años más tarde, en la víspera de elegir la carrera de medicina, emigró a la ciudad de Londres para abocarse a la actuación. Fue muy retador, incluso, prácticamente aprendí a actuar en inglés. Estudié 1 año en Londres, estudié 3 en Nueva York, me gradué, me quedé a vivir allá 2 años, formé parte de la compañía inglesa Mind the Gap, respaldada por Judi Dench y Helen Mirren. Adriana regresó a México y los éxitos no se hicieron esperar. Su expertise en teatro y producción la llevaron a diferentes proyectos de televisión como la serie Paramédicos, después al cine con películas como Yo Fausto y Todo el Silencio. Esta última le valió recientemente el premio Ariel a Mejor Actriz. Sobre todo este reconocimiento, la sensación que me da es que no me tengo que contornear ni mutilar para que esté bien ser yo. La respuesta siempre estuvo en verme a mí misma y buscar por ahí, indagar en lo que a mí me interesa decir y confiar que resonará con alguien. Y quiero seguir haciendo eso. Todo el Silencio de Diego del Río cuenta la historia de Miriam, quien enseña lengua de señas por la mañana y en las tardes trabaja en el teatro. Poco a poco ella empieza a perder el sentido del oído, algo que cambiará por completo su vida. A mí me importaba cortar la brecha entre el teatro y el cine y seguir indagando sobre la comunidad de sordos, porque lo había hecho en una obra de teatro con Diego del Río. Como que todo mi conocimiento de baile y de instrumentos me ayudó a coordinar las señas para que se sintiera como que era mi primer idioma y que como Miriam es Hobbs, hija oyente de padres sordos, que se sintiera con tal agilidad y legibilidad como si yo fuera Miriam. Adriana Llabrés seguirá explorando la actuación en el cine. Si bien ya lleva algunos años en este terreno, dice que el premio de la Academia representa para ella un primer paso. Acaba de rodar el largometraje Alters de Javier Velasco y ya prepara más proyectos en teatro. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Este editorial tiene como pasaporte al teatro que le permite desafiar cualquier frontera. No se trata... Historias surgidas del movimiento estudiantil llegarán a nuevos lectores a través del sello editorial 68 Sin Fronteras. Somos los sueños de los otros. La idea es abrir justamente este sello a que se puedan publicar textos que tengan que ver con toda la época de la Guerra Sucia en un esfuerzo por preservar la memoria desde otro lugar específico, que en este caso sería el editorial, pero también el teatral, ¿no? Y el artístico en general. Tania Campos es autora del libro Trilogía del 68, que, además de abordar el tema del movimiento estudiantil, está integrada por las obras Éper, No corran, es una provocación y Elena, la censura de los buitres, basada en la historia de Elena Garro. En términos generales, Trilogía del 68 lo que busca es rescatar las versiones que han sido silenciadas de esta historia, que no son las más conocidas, y es producto de una investigación que hemos hecho en términos muy serios, históricos, antropológicos. Al final, se convierte en su... La autora menciona que su padre, Sócrates Campos Lemus, miembro del Consejo Nacional de Huelga, fue acusado de traición y que después de una investigación, determinaron que eso fue una estrategia de Estado para silenciar una de las voces y para romper con este acontecimiento. Y bueno, esa
esa historia de mi padre. Mi papá siempre la contó desde muy temprano, desde los primeros días en Lecumberri. Hay una entrevista que hace a un medio, a Por qué, a la revista Por qué. Es una carta, perdón. Y en esa carta él sostiene la misma versión que sostuvo toda su vida hasta hace 3 años que falleció. Y esa es la versión que nosotros también manejamos en la trilogía. Hasta el 9 de octubre me llevaron a declarar. En este acontecimiento, para Noticias 22, Iván Ramírez. Tiempo que yo ya estaba muerto. Y casi lo estaba. Hoy nos despedimos con un recuerdo del compositor Félix Draeseke, representante de la nueva escuela alemana, a quien el mismo Franz Liszt consideró un gigante de la creación musical. Su obra fue rescatada en el siglo XX y hay 2 fundaciones que llevan su nombre, así que bueno, pues es un nombre, digamos, relativamente reciente. Un gran personaje, y así como Liszt lo admiraba, él admiraba a Liszt y a Wagner, y hay mucha inspiración en su obra de estos 2 gigantes de la música alemana. Tiene 8 óperas, 4 sinfonías y mucha música de cámara, como la propuesta que les hemos preparado para despedirnos, y así lo recordamos esta noche. Disfrútenlo, buenas noches.